¿Puede Estados Unidos detener la yihad de Hamas en Gaza? Es una pregunta real ahora que las fuerzas de seguridad internacionales están solicitando ser sancionadas por la principal institución internacional del mundo, pero es solo una trampa para Israel y es, en efecto, una forma de impedir la destrucción de Hamas. Este es Dan Diker y es otro episodio de Al-Shakar Aus-Sadlana, nuestro Medio Oriente. Por favor, acompáñenme junto a mi coanfitrión Khaled Abutameh, mi querido amigo y colega de varias décadas. Aquí estamos de nuevo. La situación en Gaza se agrava, se vuelve más compleja y ahora tiene un envoltorio internacional llamado Naciones Unidas. No se me ocurre algo más preocupante que ate las manos de Israel en lugar de ofrecerle total flexibilidad para derrotar a un enemigo yihadista. Eso es realmente, Khaled, no solo un enemigo de Israel, sino también un enemigo de Occidente. Genera confianza en los movimientos yihadistas en Medio Oriente y Occidente. Y tengo la impresión, Khaled, de que mientras más el plan de 20 puntos de Trump y la bien intencionada fuerza de tarea militar y civil en el sur de Israel, lo que llaman el Centro de Cooperación Militar y Civil, se convierte en un verdadero factor que complica las cosas. Porque al final del día, la única restricción se le está imponiendo a Israel en interés de mantener el marco de una Gaza regional y un alto al fuego regional. Khaled, ya estamos, según tu punto de vista, un mes después de que se firmó e implementó el plan de 20 puntos de Trump. Y ahora vemos que las manos de Israel están mucho más atadas que hace apenas un mes. Bueno, Dan, casi 30 días después de que se anunció el plan de Trump. Lo que estamos viendo o lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es un intento de Hamas de aprovechar este plan para afianzarse en Gaza, rearmándose, reorganizándose, desplegando más fuerzas en el terreno y preparándose para una nueva era, una era en la que Hamas sigue controlando la franja de Gaza. Esto es muy importante porque, según todos los informes que vemos desde Gaza y al hablar con la gente, Hamas sigue ahí. Ellos tienen el control total de las zonas de las que se retiró las fuerzas de defensa de Israel. Este es el primer punto, Hamas sigue ahí. Segundo, nosotros estamos. Como dije, como mencionaste, estamos casi a un mes después de que se anunció el plan de Trump y ni siquiera hemos terminado la primera fase. Quiero decir, hoy es martes, estamos a 4 o 5 de noviembre y aquí estamos. Hamas todavía no ha entregado todos los cuerpos. Todavía hay 8 rehenes o los cuerpos de los rehenes en Gaza retenidos por Hamas. Y esto es muy grave porque, ya sabes, es un desafío total y incumplimiento no solo del acuerdo, sino que es un desprecio total por todos los ultimátums que el presidente Trump emitió. Recuerda, 48 horas, Hamas tiene 72, algunos días más, les daremos 3 días más. Y por lo que nosotros, quiero decir, la sensación es que Hamas está tratando de alargar esto tanto como sea posible por varias razones. Número 1, porque no tienen prisa por llegar a la fase 2 que requiere la desmilitarización de Gaza y la creación de un nuevo gobierno allá. Y el desarme de Hamas. Bueno, ya sabes. Según Hamas, por cierto, la palabra desarme no aparece en el plan de Trump. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el plan de Trump habla sobre la desmilitarización y la eliminación de armas. Pero no vi ninguna referencia a la necesidad de desarmar a Hamas, lo que deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. Por cierto, Hamas está diciendo, podría significar que, ya sabes, podríamos entregar algunas de las armas, pero conservar armas defensivas. O vaciar las armas de sus balas, de su armamento. Eso es lo que significa desmantelar el armamento. Ya sabes, congelar temporalmente el uso de las armas, lo cual es una broma. Al final del día, cuando ves
todas las acciones de Hamás. Hamás claramente está explotando el plan de Trump para ganar tiempo y así consolidar su control sobre Gaza, para reforzar su control sobre la población palestina. Y lamento decirte que están teniendo mucho éxito. Ahora, mientras tanto, lo que estamos viendo, estos intentos de internacionalizar el conflicto en Gaza o la situación en Gaza, son muy malas noticias, por cierto. Cuantos más actores estén involucrados en Gaza, más se atan las manos de Israel en el futuro. Turquía organizó una cumbre de países árabes e islámicos para tratar el futuro de Gaza y están muy ansiosos por enviar algún tipo de fuerza a Gaza. Ya tienen cierta presencia civil, por cierto, en Gaza y eso preocupa a mucha gente. Qatar. Ahora estamos escuchando que se habla de traer una fuerza de la Organización de las Naciones Unidas. Al final del día va a ser un desastre allá. Volviendo al tema de la desmilitarización, deberíamos aprender la lección de lo que está sucediendo ahora mismo en Líbano. Han pasado varios meses desde el alto al fuego con Hezbollah y Hezbollah no se ha desarmado a pesar de una decisión del gobierno libanés. Y se nos dijo que no se le permitiría a Hezbollah reconstruir su infraestructura militar y expandirse y estar presentes en el sur del Líbano. Y vemos, según las propias fuerzas de defensa de Israel y según personas en el Líbano, que Hezbollah se rearma y reorganiza, reconstruyendo su capacidad militar. Esto debería preocuparnos. Una idea de lo que va a pasar con Hamás en el futuro. Estas negociaciones sobre la desmilitarización de Gaza continuarán para siempre. Serán interminables, ya sabes, no tendrán límites y le darán tiempo a Hamás para recuperarse. Cuando hablamos de grupos yihadistas, la gente necesita entender que estos grupos son muy tercos. No se rinden fácilmente. Están impulsados ideológicamente en sus actividades, en su forma de pensar. No tienen una perspectiva amplia, están enfocados en lograr su objetivo. Y todos sabemos cuál es el objetivo de Hamás. Sabemos cuál es el objetivo de Hezbollah. Por eso he estado advirtiendo recientemente contra los intentos de volver a presentar a Hamás y reproducirlo. Esta conversación sobre traer una fuerza palestina o crear una nueva fuerza palestina en Gaza es muy peligrosa, porque ya hemos pasado por esto antes. Hamás entregará el AK, 47 cambiará su uniforme, recibirá un M16 y operará bajo otro nombre. Por cierto, muy similar a lo que los grupos terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina hicieron antes de Oslo y luego se convirtieron en Oslo, en donde lo que terminó sucediendo y que se malinterpreta en Occidente es que la autoridad palestina contrató a su gendarmería soldados de día. Esta fuerza paramilitar, oficialmente autorizada durante el día y por la noche, se reincorporaban a las milicias terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina. Una de las razones, Dan, por las que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina colapsaron en Gaza en 2007 fue porque no estaban entrenadas. Estas eran personas liberadas de prisiones israelíes, eran activistas de Fatah. Estas eran personas que no estaban entrenadas para pelear contra el crimen y contra amenazas externas o incluso amenazas internas. Y vimos a Hamás tomar fácilmente el control de la franja de Gaza. Europeos y otros países han intentado entrenar a la fuerza policial palestina para profesionalizarla. Y yo diría que han tenido un éxito parcial, pero todavía hay un problema. Así que podríamos ver que lo mismo está sucediendo con Hamás en este momento. Esta nueva fuerza de seguridad que los egipcios están tratando de promover o que actualmente están entrenando en Gaza o en Egipto, terminará siendo una fuerza dominada por Hamás. En Gaza, estas son las personas que hay. Nadie irá. Quiero decir, ya sabes, las únicas personas que son oficiales de seguridad en Gaza son gente de Hamás. Hamás no permitirá que la Organización para la Liberación de Palestina o Fatah se unan a la nueva fuerza. Así que eso es a lo que me refiero cuando digo que estamos hablando de cambiar la imagen y recrear a Hamás con otro nombre. Great. So, este es un gran problema, Khalid, porque el cambio de imagen, que es una idea occidental, el cambio de imagen
viene directamente de un estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard. Y recuerdo haber estado en la Escuela de Negocios de Harvard en los años 80. ¿Cómo se ve ese cambio de imagen? Hamas es una organización muy sofisticada y ellos entienden como buenos yihadistas eso. Cuanto más tus adversarios, y para ellos Estados Unidos es un adversario, expresan emoción, intención, urgencia, como lo ha hecho el presidente Trump en su visión regional, que debo decir es una visión muy convincente. Pero jamás presta mucha atención a las declaraciones urgentes del presidente Trump sobre esto y las declaraciones de su vicepresidente J. D. Vance y otros miembros del gabinete sobre la importancia de mantener el fuego, lo que ellos llaman el fuego, que nosotros entendimos como una hudna, intacto. Y cuanto más lideraban los estadounidenses, el esfuerzo por internacionalizar este conflicto, internacionalizar la solución, crea en Hamas la idea de que pueden asumir riesgos mucho mayores en términos de violencia, de subversión, de amenazas, y que eso quedará impune debido al hecho de que esto responde a la urgencia estadounidense de no romper el acuerdo. Este es un aspecto psicológico muy importante de todo lo que estamos presenciando. Y de nuevo, Occidente ha cometido este error de juicio durante décadas respecto al Medio Oriente. No entienden que si al final eres un yihadista impulsado por la espada, vives y mueres por la espada o el rifle. Si quieres usar una analogía más moderna, vas a hacer cualquier cosa para mantenerte en el poder. Eso es lo que han hecho el régimen iraní, Hamas y Hezbollah. ¿Cómo podemos ayudar a Occidente a entender que el Medio Oriente funciona de manera diferente? Bueno, Occidente necesita empezar, primero que nada, hablar, entender árabe, y necesitan entender o aprender la cultura árabe, la mentalidad musulmana, cómo funcionan las cosas. Y desafortunadamente, muchas personas en Occidente siguen juzgando a los árabes y musulmanes a través de binoculares occidentales, ya sabes, a través de ojos occidentales. No ven la diferencia. O hablan con musulmanes que van a Europa y que tienen educación occidental. Y sabes, escuchan algo que no escuchan, ¿eh? O escuchan voces que no son voces auténticas. Yo los llamo, estos musulmanes o árabes educados en Occidente, ellos les dicen a los occidentales lo que quieren escuchar, pero no necesariamente reflejan la opinión de la calle árabe y la calle musulmana, y eso es muy importante. Los occidentales, si realmente quieren entender, necesitan hacerlo. Aprender el idioma árabe, la mentalidad musulmana y estar más involucrados. Ahora, volviendo al plan de Trump, creo que es un error relacionarse con el plan de Trump como si fuera una vaca sagrada, como el único plan ya sabes, sobre la mesa. No lo muestres así, es un gran error. Necesitas enviarle una advertencia a Hamas de que este plan podría cambiar, este plan podría ser modificado. No es el único plan sobre la mesa, pero si dices que este es el único plan que tenemos y que todos tienen que acatarlo, Hamas se aprovechará de eso y lo harán, ya sabes. Así que tiene que haber otra opción presentada a Hamas. Si no cumples al 100% con tus compromisos o con los acuerdos de este plan, serás destruido. Y sabes que entonces ni siquiera entiendo por qué. ¿Hamas forma parte de las negociaciones sobre el futuro de Gaza? Hamas solo debería ser parte de las negociaciones sobre la liberación de los rehenes y los cuerpos de los rehenes. Pero una vez que hablas con Hamas sobre el futuro de Gaza, sobre un comité tecnocrático, sobre la desmilitarización y el desarme, sobre el despliegue de fuerzas internacionales, sobre qué áreas necesitan controlar, o incluso sobre la liberación de sus terroristas, que están detrás de las líneas de las fuerzas de defensa de Israel, detrás de la línea amarilla. O sea, eso es una locura. Se vuelven actores políticos legítimos por cualquier vía, lateral, principal o trasera. Y esto es exactamente lo que Qatar, Turquía y hasta cierto punto Egipto han hecho. Durante años, por cierto, han legitimado a Hamas. Han convertido a Hamas en un actor legítimo en la arena palestina. Y ya lo he dicho antes en este programa, Hamas debe desaparecer por completo de la arena palestina.
Hamás no debería tener voz ni presencia. Hamás no debería tener voz en el proceso de toma de decisiones y jamás no debería tener presencia política, económica, social ni militar. Debe haber una nueva era. Los palestinos necesitan seguir adelante. Mientras Hamas esté ahí, estamos estancados, no vamos a avanzar. Por cierto, los palestinos no avanzarán. ¿Y viste la encuesta de opinión pública reciente que mostró un aumento en la popularidad de Hamas y el apoyo continuo al 7 de octubre entre el público palestino? ¿Por qué? Porque Hamas sigue, así que hay que erradicarlo. El público respeta la resiliencia, la fuerza y la determinación de Hamás, a quienes ven, curiosamente, como el invasor, a diferencia de... Sí, a diferencia de los informes y análisis occidentales previos, Hamás pierde popularidad y los palestinos se le oponen. Y ellos, ya sabes, al final de la guerra se desharán de Hamás. Aquí viene una encuesta de opinión pública y vemos que, ya sabes, los palestinos todavía apoyan a Hamás y apoyan la resistencia armada. ¿Por qué? Porque ven que después de 2 años de luchar contra Israel, Hamás sigue en pie sobre su piernas y sigue de pie. Y esto es muy malo, así que ya sabes. Para muchos palestinos esto es una victoria. No lograste destruirme como dijiste, así que esta es la victoria, gané. Y esto es muy malo. Y por eso jamás es muy popular ahora. Tú y yo hemos hablado, tanto en el programa como fuera del aire, sobre la necesidad de un cambio de régimen. Al operacionalizar ese término, cambio de régimen, significa que Gaza, al igual que todas las demás áreas del mundo árabe musulmán, está organizada por familias, clanes y tribus. Y hay muchas familias y clanes gazatíes que se oponen a Hamas. Tuvimos una muestra de eso cuando el clan Yasser Abu Shabaab se enfrentó a Hamas y, según se informa, fue apoyado por Israel. Hay 3 más. 3 grupos más como ese que operan contra Hamas, el grupo Hossam al-Astal también, y otros grupos. Y, ¿sabes? Hasta ahora realmente no hemos visto ningún intento o esfuerzo real por parte de estos grupos para reemplazar a Hamas. Y te diré por qué. Porque ellos ven que en las áreas bajo el control de Hamas, Hamas está creciendo. Y sin la presencia internacional o sin el respaldo de la comunidad internacional, estos grupos serán derrotados por Hamas tarde o temprano. Por eso es muy importante para los aproximadamente 200 terroristas yihadistas de Hamas que se esconden en los túneles cerca de Rafah. Quienes han pedido que es casi una broma. Han solicitado un paso seguro como si fueran algún tipo de refugiados. Estados Unidos, según informes, presiona a Israel para dar paso seguro a estos terroristas. ¿Y ahora el resultado de eso? Si hay un acuerdo de que no recibirán pases seguros, que tendrán que deponer sus armas y ser arrestados, interrogados por Israel. Eso envía un mensaje importante a las familias y los clanes de que hay un nuevo alguacil en la ciudad. Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, irán a las zonas bajo el control de Hamas y se unirán a la yihad. Es muy obvio. No van a ir ahí y entregar sus armas a Hamas y abandonar la resistencia. Es casi como si reforzaran o fortalecieran la presencia de seguridad de Hamas. Estas personas deberían rendirse ante las fuerzas de defensa de Israel y ser interrogadas, o si quieren un paso seguro hacia Egipto, Libia o cualquier otro país. Pero permitirles ir a las áreas bajo el control de Hamas, eso es, ya sabes, un premio, un reconocimiento para Hamas. Sabes, jamás, como mencionaste en un artículo que escribiste para el Instituto Gateson, que jamás es... En las últimas semanas solamente reclutó hasta 7,000 nuevos combatientes, según informes de medios árabes. Y, sabes, al mismo tiempo, ¿no? Estamos viendo señales de que algunos de estos clanes locales están ardiendo. Los vimos quemar la bandera de Hamas justo ayer y hacer declaraciones públicas, así que creo que hay espacio para decir que algunas de estas familias están tomando una postura y están preparadas. Israel y sus socios estadounidenses tienen que dar un paso adelante y entender, aunque no sea como ellos piensan, no es la forma en que Occidente piensa sobre este tema.
Por cierto, esta es la única manera de lograr un cambio de régimen, y esta es la única manera de deshacerse de Hamás. El cambio de régimen es la única manera de deshacerse de Hamás. ¿Dónde estamos parados ahora mismo? Hay un régimen en Gaza llamado el régimen de Hamás. Está bien, está debilitado, ha sufrido un golpe importante. Pero a los ojos de la población local e incluso a los ojos de la comunidad internacional hay un régimen llamado Hamás. Ahora, para deshacerse de este régimen, se necesita un nuevo régimen, otro régimen. Recuerda lo que dije antes. Tienes que hacerle a Hamás lo que Hamás le hizo a la autoridad palestina. En 2007, Hamás llevó a cabo un golpe de Estado contra la autoridad palestina y de inmediato lo anunciaron. Somos el nuevo órgano de gobierno en Gaza y para muchos palestinos eso fue todo. Ya sabes, Hamás se acabó. La autoridad palestina se acabó, así que crean un nuevo gobierno en Gaza. Ayuden a estas tribus, ayuden a estos clanes, ayuden a estos grupos armados, involúcrenlos, apóyenlos. No dejen que solo Israel lo haga, es un error. Y eso favorece a Hamás porque Hamás puede presentarlos como colaboradores de Israel. Debe haber un esfuerzo internacional para apoyar a estos grupos y promover un cambio de régimen en Gaza. Eso no lo vemos. Esto es un error. Además, el comité tecnocrático propuesto estará dominado por Hamás. Ayer estaba hablando con funcionarios de la autoridad palestina. Incluso la autoridad palestina advierte que Hamás intenta secuestrar este comité. La autoridad palestina dice que este comité debe ser encabezado por un ministro de la autoridad palestina, y Hamás dice que de ninguna manera. Tengo algunas figuras independientes en Gaza que se harán cargo. Si mencionas figuras independientes en Gaza, veo que sonríes. Sí, es una broma. Si Hamás te recomienda, y Hamás dice que eres bueno, y Hamás dice que quiere verte como parte del nuevo gobierno en Gaza, eso significa que tu lealtad es hacia Hamás y por encima de cualquier otro interés. Pones los intereses de Hamás por encima de los intereses de tu propia gente. Y, en segundo lugar, ningún comité puede funcionar en Gaza de manera libre cuando Hamás controla la seguridad en Gaza. Porque este comité necesitará la protección de Hamás, o necesitarán la protección de algún tipo de fuerza de seguridad. Y si las fuerzas de seguridad son Hamás, eso significa que este comité dependerá completamente de Hamás. Y estas son cosas que, ya sabes, no veo a nadie en la comunidad internacional abordando estos temas. No están abordando estos temas y tampoco están abordando un tema político que no ha sido expuesto. Y yo sugeriría que jamás, en los últimos 2 años, ha hecho más para lograr que un leal a Hamás sea elegido. Muy posiblemente. En las horas que estamos discutiendo ahora mismo, el 4 de noviembre de 2025, es posible que un leal a Hamás llamado Zahoran Mamdani se convierta en el alcalde de Nueva York. Ahora afirmaré que la violencia dramática de Hamás, invasión, asesinato en masa, violación, tortura, secuestro y la guerra política en curso durante los últimos 2 años, que se ha convertido sin duda en la principal sensación mediática en Occidente, ha resonado muy fuertemente en Occidente y ha resultado en un aumento considerable de la popularidad de Zahoran Mamdani, quien públicamente, durante los últimos 2 años, ha abogado de manera vociferante por lo que ellos llaman la causa palestina, que sabemos es una palabra clave para Hamás. Y la globalización de la intifada. Lo que significa ayudar a nuestros oyentes y televidentes a entender lo que esto realmente significa. También implica matar judíos en cualquier lugar y subvertir a Estados Unidos. No es solo sobre los judíos, puedes debatirlo. Dan cubridos intifadas. Una comenzó en diciembre de 1987 y la segunda comenzó en 2000. Septiembre de 2000. En septiembre de 2000. Y te puedo decir, todo lo que vi fue violencia, sangre, muerte, destrucción, bombardeos, tiroteos desde autos, apuñalamientos. Pasamos por un infierno. Si esto es lo que Mamdani, lo estoy pronunciando, Mamdani, sí. está diciendo, tenemos un gran problema. ¿Quieres llevar esta violencia a las calles de Nueva York, Europa y otros lugares? Disculpa, la intifada causó que muchas personas murieran durante la intifada. Fueron asesinadas.
Sabes, en la primera intifada hice un documental con la British Broadcasting Corporation, o perdón, con Channel 4 en Londres y para otras cadenas. Y no, perdón, podemos empezar. Sí, sigue adelante. Recuerdo que durante la primera intifada, que fue principalmente, ya sabes, lanzamiento de piedras, uso de bombas Molotov y tiroteos desde autos en movimiento. Mucha gente no lo sabe, pero más de 1.200 palestinos fueron asesinados por otros palestinos bajo sospecha de colaborar con Israel durante la Segunda Intifada. Todos sabemos lo que fue la Segunda Intifada. O para aquellos que no lo saben, fue principalmente una ola masiva de atentados suicidas. Una y otra vez, más de 1.200, 1.300 israelíes fueron asesinados. Más de 4.000 palestinos murieron. Entonces, ¿sabes? Cuando usas un término como globalizar, vamos a globalizar la intifada. Es como decir, vamos a traer violencia, muerte y atentados suicidas a las calles de las ciudades occidentales. Y la gente necesita prestar atención a esto. Número 2. Cuando describes a Hamas como la resistencia, estás dando a entender que estas personas están justificadas o que tienen todo el derecho de usar la violencia y el terrorismo contra los no musulmanes. Y esto es exactamente lo que está haciendo Hamas. Hamas y otros grupos yihadistas jamás lo está haciendo. Hamas quiere reemplazar a Israel con un Estado islámico. Hamas tiene un problema. Hamas está librando una yihad. Y no es solo Hamas. Hamas es la rama de la hermandad musulmana para los palestinos. Una vez que respaldas los mensajes de Hamas, la hermandad musulmana y otros grupos yihadistas, estamos en problemas. Muchísimo. Y muchos en Occidente no saben que la palabra intifada en árabe significa sacudirse. Y si estás hablando de sacudirse en América, le estás dando a entender que si América no apoya la intifada, se opone a la intifada. Y por lo tanto son igualmente enemigos de la intifada del Islam o ciertamente del Islam político y el yihadismo. Y este es un punto importante, lo vimos desarrollarse el 8 de octubre en decenas de campus universitarios en Estados Unidos. Así es como se ve la globalización de la intifada en Estados Unidos y es de vital importancia que nuestros amigos en Estados Unidos entiendan que esta guerra ideológica alimentada por la religión es contra la civilización occidental. E Israel es vista como un puente, como una cabeza de puente de la civilización occidental en Medio Oriente. Por eso está motivando mucho a Hamas a continuar esta yihad. Una observación importante, Dan, durante la mayoría de las manifestaciones y concentraciones que cubrí en Cisjordania y en Gaza. Durante las dos intifadas, cada vez que quemaban una bandera israelí, también traían una bandera de Estados Unidos y la quemaban junto a ella. Y en muchas ocasiones, cada vez que coreaban consignas contra Israel, también coreaban consignas contra el gran Satán, Estados Unidos. Para ellos, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Tienen un serio problema con Estados Unidos. Ellos ven a Estados Unidos, o muchas personas entre los palestinos, ven a Estados Unidos como un obstáculo en su camino para lograr su objetivo de eliminar a Israel. Así es, y por eso se requiere prestar especial atención a Zoran Mamdani, quien es, yo lo llamo el islamista del hip hop. Es un artículo que va a salir en Jerusalem Center for Public Affairs.org, el Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores. Y una de las cosas en las que tú y yo estaremos trabajando en los próximos 12 meses es algo llamado Observatorio de Hamas. Nos sentimos muy honrados de que estés tomando un papel importante ahí, ayudándonos a entender cada día este tipo de temas. Vamos a implementar este tipo de análisis. Vamos a mostrar videos de Hamas, vamos a mostrar declaraciones de Hamas, vamos a poner todo este yihadismo de Hamas y el islamismo en contexto todos los días y asegurarnos de que Occidente entienda la guerra religiosa que se está llevando a cabo en su contra y en contra de Israel. Creo que va a ser un trabajo muy fácil. Eso es, todo está ahí afuera. No hay que esforzarse mucho, todo está ahí afuera. Todo lo que tienes que hacer es, ya sabes, localizarlo, resaltarlo y traducirlo a veces.
Bueno, eso es todo. Al terminar, debemos poner atención hoy, 4 de noviembre de 2025, en lo que pasa en América. Y para que Nueva York entienda que si este leal a Hamas es elegido, ya sabes, es elegido alcalde, este programa debería implementarse. De hecho, hoy, incluso antes de que termine la votación, veremos una enorme presión. Presión financiera, presión de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, cancelación de contratos para productos y servicios israelíes, mucha presión política sobre los grupos judíos estadounidenses pro-Israel o sionistas. Este es un momento dramático en la muy histórica historia de Nueva York, que comenzó con el colonialismo holandés en 1624. Y soy alguien que nació en Nueva York, creció en Nueva York, se educó en Nueva York y reconoce este momento muy, muy dramático y potencialmente muy doloroso, requiriendo que la comunidad judía organizada que no votó por Mamdani, que es la mayoría de esa comunidad, realmente tome acción y mantenga las fuerzas del bien avanzando. Y que si llega a ser alcalde, hagan que este alcalde rinda cuentas. En nombre de la civilización occidental, en nombre del pueblo judío y en nombre de la gran historia, presente y futuro, de una de las ciudades más grandes de Nueva York, de las ciudades más grandes de Estados Unidos y de la comunidad judía más numerosa del mundo, excepto por el propio Estado de Israel. Sí, vamos a esperar y ver. Quiero decir, ya sabes, como mencionaste o insinuaste o lo dijiste muy claramente, sabes, si tienes a un candidato que está promoviendo todos estos malos mensajes, todos estos mensajes negativos, primero que nada, esto va a impulsar a los radicales en nuestra parte del mundo, a esos elementos anti-Israel en Medio Oriente, incluyendo a Hamas. Y también es un golpe muy severo para las personas que quieren construir puentes entre judíos y árabes en esta parte del mundo. Sí, él rompe puentes y nosotros intentamos construirlos. No es una manera de construir puentes. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en Al-Shakar, Al-Satlana, construir puentes entre la mayoría árabe musulmana de Medio Oriente y las demás minorías en Medio Oriente. Y creo que nuestra asociación y amistad son un testimonio de esa esperanza del optimismo que es viable, real y posible. Fomentar sentimientos anti-Israel no te vuelve pro-palestino ni pro-árabe, solo te hace enemigo de Israel. Y ciertamente no ayuda a tender puentes ni a construir lazos entre judíos y árabes en esta parte del mundo. Sabes, quiero dedicar este programa a tu querido padre, a quien adoraba Yamil, quien tradujo Rebelión en la Granja al árabe, y estamos tratando de que se imprima. Y creo que él tenía muy, muy claro ese tipo de régimen que vimos en Rebelión en la Granja. Y cuando le pregunté en uno de los descansos, cuando ambos trabajábamos para la televisión israelí, ¿quién es el cerdo para usted? En su versión árabe de Rebelión en la Granja, él dijo Yasser Arafat. Creo que eso lo dice todo. No solo se refería a Yasser Arafat, creo que se refería a la mayoría de los dictadores árabes, los líderes árabes corruptos. Pero para él, Yasser Arafat era la persona más cercana. Así es, era una dictadura, se trataba de dictadura, y eso es contra lo que estamos tratando de luchar. Sí. En nombre de la paz, la estabilidad, la seguridad y una mejor región para todos, Khaled, muchas gracias. Esta gran conversación, espero que hayamos hecho una contribución al pensamiento sobre estos temas tan complejos. Esperamos con entusiasmo recibir nuevamente a nuestra audiencia la próxima semana. Yo estaré en Estados Unidos, tú aquí, pero en unas semanas ambos estaremos allá. Mientras esperamos la conexión a larga distancia con nuestro Medio Oriente, yo estaré allá en 2 días por algunas semanas. Y tendremos estos episodios de nuestro Medio Oriente a través del océano. Muchas gracias, Khalid. Gracias.